Vamos a conversar ahora con Carlos Lescano, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor Lescano, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Estamos todos preocupados por lo que está pasando, doctor Lescano. Las cifras reportadas en la sala situacional hablan de 417 muertos el día en el último reporte, el día que corresponde a ayer o antes de ayer. Y eso significa que seguimos batiendo récords, o sea, llegamos a 433 muertos en un solo día. Y eso que estas son las cifras del reporte oficial del Ministerio de Salud, porque el reporte del SINADEF es mucho mayor, ¿no? ¿Cómo describiría usted, doctor Lescano, la situación en la que estamos? Bueno, definitivamente estamos atravesando por una catástrofe sanitaria relacionada a esta pandemia. Como muy bien lo ha dicho, si bien es cierto, se reportan 430 más o menos muertes estos últimos días, en realidad el exceso de muertes reportadas en SINADEF triplica más o menos esta cantidad, ¿no? Y ya más o menos un aproximado es entender que, si bien es cierto, la tercera parte de este exceso está representado por las cifras reportadas por el MINSA con prueba positiva, hay más o menos otra tercera parte que corresponde a aquellos pacientes que, teniendo COVID-19 clínicamente demostrado, no han podido ser sometidos a las pruebas respectivas y están falleciendo fuera de los ambientes hospitalarios, están falleciendo en domicilio. Aparte tenemos otro grupo, que podría ser aproximadamente también un tercio, que lamentablemente están falleciendo por otras causas, pero que indirectamente se ve afectada por esta pandemia porque no tienen acceso a los sistemas de salud para poder atender emergencias por otro tipo de patologías. Entonces la situación es crítica, es caótica, y esto obviamente que no es un problema que se ha originado ahora, es un problema que venimos arrastrando desde el inicio de la pandemia por el enfoque que se le ha dado a las medidas para contención, para prevención, tanto a nivel de los organismos gubernamentales, pero también hay que entender que parte de la responsabilidad también la tiene la población. Por eso que menciono que esto es consecuencia de una crisis sanitaria en nuestro país que arrastra ya varios años, pero también tenemos que reconocer que es parte de una crisis educativa. Es una crisis educativa, una crisis de concientización que también viene desde mucho más atrás del inicio de esta pandemia. Entonces, todos estos factores están confluyendo para este problema. Ahora, doctor Lescano, el problema es que cuando uno, digamos, revisa las cifras, lo que está ocurriendo no es que a raíz de la Semana Santa los casos han empezado a subir. Ya desde antes de la Semana Santa veníamos en una subida de los casos. Y la saturación en los hospitales y en las camas de unidades de cuidados intensivos llegó al límite. O sea, literalmente no hay lugar en los hospitales. O sea, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Qué cosas proponen ustedes de donde están? Porque ustedes son los que están enfrentando de una manera directa esta tragedia. ¿Qué se tiene que hacer, doctor Lescano? Veamos primero la realidad. En términos prácticos, es cierto, ya las unidades de cuidados intensivos están saturadas con pacientes y teniendo una lista de espera de pacientes que requieren ingresar a cuidados intensivos y sin embargo ya no hay donde recibirlos, ¿correcto? Por otro lado, hay que tener en cuenta este concepto que se está manejando de cama UCI. Como ya lo he manifestado anteriormente, este concepto de cama UCI es un concepto inerte. ¿Por qué? Porque si no existe el especialista en medicina intensiva, el médico o la enfermera, que esté responsable o a cargo de esta cama UCI, no tiene sentido seguir incrementando camas de cuidados intensivos. Recuerden que el soporte de estos pacientes es un soporte de alta especialización y alta tecnología, para lo cual nos hemos preparado durante muchos años los médicos intensivistas. Poner a un paciente de esta gravedad, con un compromiso multiorgánico, que necesita un soporte de la parte respiratoria muy exquisito, en manos de colegas que no están preparados para lo mismo, implica lamentablemente incrementar también la mortalidad dentro de estas, entre comillas, llamadas camas UCI.
Por eso que el enfoque que debería darse por lo menos a la parte de cuidados intensivos es de que los médicos intensivistas, enfermeras intensivistas encabecen la supervisión o la actuación directa sobre cada una de estos ambientes en donde se recibe a los pacientes críticos. Entonces, la solución, ¿cuántos lamentablemente... intensivistas tenemos en el Perú? ¿Cuántos intensivistas? Estamos hablando de un promedio de más o menos 700 intensivistas, de los cuales tenemos que retirar a los que se encuentran con licencia y lamentablemente también hemos tenido algunas bajas, ¿no? Y podríamos hablar en un promedio de intensivistas en actividad alrededor de 600. La proporción, según la norma técnica, intensivista cama-mes, es un intensivista médico por cama y 3 enfermeras intensivistas por cama-mes. Entonces, según la norma técnica, con los 700 o 600 intensivistas que habemos en el país, atenderíamos solamente 600 o 700 camas. Si nosotros hacemos lo que nos encontramos haciendo en este momento, duplicar nuestro trabajo, porque estamos trabajando a doble tiempo, entonces podemos alcanzar más o menos la atención de unas 1.400 camas o 1.200 camas, duplicando nuestro trabajo a doble horario. Si a eso nosotros le añadimos un sistema de supervisión de otros colegas, supervisión de otros colegas especialistas, no dejarlos solos, sino bajo nuestra supervisión, tal vez podamos incrementar un poco más esta cifra. Pero es muy improbable que si se siguen incrementando estos ambientes llamados o mal llamados camas UCI, sin la presencia de un especialista, no estemos solucionando el problema, lo estemos agravando. Entonces, nuestra preocupación como especialista de cuidados intensivos es enfocar esto en el periodo pre-cuidados intensivos. Y esto empieza desde el enfoque comunitario, ¿no? Y el enfoque comunitario va por prevención primaria, y la prevención primaria ahora tiene dos frentes esenciales. Uno tiene que ver con las medidas de bioseguridad, pero las medidas de bioseguridad adecuadamente llevadas, ¿no? Vemos a diario que estas medidas de bioseguridad o no se cumplen o se cumplen de manera inadecuada. Por otro lado, tenemos la vacunación, pero todos sabemos que para que pueda haber un impacto real de la vacunación sobre esta pandemia, debemos de tener, ¿no? Si es con una vacuna como Pfizer, que tiene un 95% de eficacia, vacunada prácticamente a un 80% de la población, o con vacunas como la de Sinopharm, en donde se reportan en el extranjero un 79% de eficacia, vacunados casi el 100% de la población objetivo, si no llegamos a esa cifra lo más pronto posible, lo que parece no darse, definitivamente esa medida no es una medida que va a tener un impacto inmediato sobre lo que está sucediendo en nuestro país. El otro problema es que con el grupo de pacientes que ya se infectaron, definitivamente es muy importante focalizar a estos pacientes, ponerlos en aislamiento para que no sigan contagiando. Y a ese respecto tampoco se está trabajando de manera adecuada en la magnitud que debería hacerse. Claro, pero ahí es donde se plantea el problema del primer nivel de atención, que debería permitir detectar tempranamente los casos y darle tratamiento y supervisar el tratamiento de estos pacientes en las fases tempranas de la enfermedad. Pero el problema es que lamentablemente eso tampoco está ocurriendo. La gente está haciendo en sus casas lo que puede y al final termina desesperada buscando una cama en un hospital cuando lamentablemente ya es demasiado tarde. Así es, eso es cierto. No se han fortalecido adecuadamente el nivel primario de atención. Y cuando hablamos de tratamiento, en realidad hay que tener en cuenta que no estamos hablando de dar una multiplicidad de medicamentos que en vez de ayudar a los pacientes, están complicando más su estado aún dentro de los domicilios. Estar usando corticoides, estar usando antibióticos, estar usando medicamentos sin ninguna evidencia demostrada, como ivermectina y otro, dando la falsa sensación a la persona de que podría mejorar. Y nos olvidamos de lo fundamental que es vigilar el cuadro clínico, vigilar la saturación de oxígeno, la que me va a dar una alerta de en qué momento este paciente ya requiere oxígeno terapia. Y ahí está el otro problema.
no tenemos la suficiente cantidad de oxígeno disponible a nivel nacional para poder atender, inclusive en los niveles primarios de atención, con médicos generales o enfermeras generales, el uso de la oxigenoterapia adecuada cuando el paciente ya lo requiere. De tal manera que un grueso de pacientes siguen con el proceso de la enfermedad, ya habiendo requerido oxígeno sin tenerlo, y esta enfermedad obviamente se va a acelerar, ya no solamente por el virus, ya no solamente por la medicación inadecuada, sino también porque el organismo está luchando para sostenerse sin una cantidad adecuada de oxígeno. Y eso daña también a los órganos y sobre todo daña también a los pulmones. Entonces, otro punto crítico es el oxígeno, con el cual también tenemos serios problemas. Y ahora, si usted pudiera resumir, doctor Lescano, si en un minuto usted pudiera resumir lo que le piden al presidente y al gobierno. Hoy día va a haber una reunión importante de la Comisión de Seguimiento al COVID en el Congreso con el presidente de la República, y debería ser el espacio para hacer una revisión de todo lo que usted ha descrito, pero también de lo que hay que hacer. ¿Qué le pediría a usted? O sea, ¿qué esperaría usted que resulte de esa reunión? Enfocando nuevamente lo primero. Uno, que hayan medidas, ¿no?, efectivas para controlar la ejecución correcta de las estrategias de bioseguridad. Usted puede ver en cualquier lugar que estas medidas de bioseguridad son constantemente violadas, incluso delante de personal representativo del gobierno, como son las fuerzas policiales y otro tipo de personal, que no intervienen en la magnitud que deberían intervenir para poder exigir que se cumplan estas medidas de bioseguridad. Entonces, por otro lado, insistir, necesitamos vacunar lo más pronto posible a la población. Eso es una necesidad urgente. No podemos dilatar. Necesitamos estrategias que nos garanticen la más rápida vacunación de toda nuestra población. Por otro lado, es la disponibilidad de oxígeno. Hay que exigir al gobierno de que active todos los mecanismos necesarios a nivel nacional e internacional, recurriendo a las personas con la capacidad técnica y de gestión para poder abastecer de oxígeno a todo el país, y no solamente a los grandes hospitales, sino, insisto, a los niveles primarios de atención. Creo que esas medidas a nivel macro son las fundamentales, ¿no? Son las urgentes. Yo le agradezco mucho, doctor Lescano, por atender. Sinceramente espero que la reunión entre el Congreso de la República y el presidente Francisco Sagasti se produzca con otro espíritu, no el espíritu de confrontación, sino el de hacer un diagnóstico adecuado, encontrar las soluciones que están además planteadas sobre la mesa y dar las alternativas que el país entero está esperando. Muchas gracias una vez más, doctor Lescano.